Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, ya saben que si no están conduciendo, pues nos pueden ver por nuestra página de Facebook, Montgomery County en español. Siempre recomendándoles que si pues nos deben seguir, perdona que estoy un poco distraída, que nos deben seguir en esa página precisamente para mantenerse actualizado de todos los programas y servicios de nuestro condado durante toda la semana. Y bueno, señores, ya se nos aproximan las elecciones, aunque no lo crean, vamos a tener elecciones ya prontamente acá en nuestro estado de Maryland en el mes de junio. Y como cada ciclo electoral, tenemos con nosotros nada menos y nada más que al doctor Gilberto Zelaya, Dr. Z, como lo decimos cariñosamente por acá en el condado de Montgomery, para conversar sobre, bueno, ya ustedes saben lo que son las elecciones primarias de nuestro estado, inscribirse, la necesidad de trabajadores electorales, etcétera, etcétera. Gracias a aquellas personas que nos están viendo en vivo y en directo por el Facebook Live, que está en nuestra página, Montgomery County en español. Bueno, doctor Zelaya, buenas tardes, bienvenido una vez más. Regresamos. Eso sí, Regresamos al ciclo nuevamente. electoral. Y bueno, cada 2 años tenemos un ciclo electoral. Justamente pasó la elección presidencial del 2024 y bueno, ya han pasado 2 años y aquí estamos en el 2026, que son las elecciones gubernamental o de término medio de este año en el estado de Maryland. Exactamente. Bueno, para comenzar, ya mencionaste hace un poquito, ¿no? Lo que son las elecciones primarias y por qué son tan importantes en este proceso demócrata, democrático en nuestro estado. Y tenemos un sistema de elecciones cerradas, ¿correcto? Sí. Efectivamente, en el estado de Maryland se dice cerradas o closed, que significa si hay un candidato que usted tiene el interés de apoyar con su voto y ese candidato está inscrito como republicano o demócrata, usted como votante necesita estar inscrito bajo ese partido, esa bandera. Entonces, no se puede hacer en algunos otros países natal, ¿verdad? Se puede votar con lo que le dé la gana. Usted votea cruzado, ¿verdad? Pero en este estado es cerrado. Nuevamente, si usted es inscrito como republicano o demócrata, usted solamente puede votar por esos candidatos bajo esa bandera. Pero también tenemos bastante votantes que no tienen afiliación, unaffiliated, y esas personas solamente van a votar para la Junta de Educación y no tienen acceso para la contienda de ejecutivo, del consejo. Entonces es importante que esas contiendas está abajo de un partido. Entonces ustedes pueden no solamente inscribirse para votar, pero pueden actualizar o cambiar su registro como votantes y vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Exactamente. Bueno, señores, ya saben, las elecciones en nuestro estado son cerradas. En el estado vecino de Virginia son abiertas, que todos los votantes pueden llegar a las urnas y pues votar por quien quiera. Aquí no. Usted es de un partido o del otro, solamente puede votar por su partido. Patricia, ¿será posible que tengas a mano el anuncio de servicio público que tenemos sobre la inscripción para votar y los requisitos básicos? Si lo tienes a mano, lánzalo ahora mismo. Si es ciudadano o ciudadana estadounidense, es residente de Maryland y tiene por lo menos 16 años, puede inscribirse para votar. Inscríbase por internet en la página web 777vote.org de la Junta Electoral del Condado de Montgomery o envíe un mensaje de texto con la palabra VOTA al 77788. Luego, puede completar el formulario de registro de votantes en línea si tiene una licencia de conducir
permiso de conducir de principiante o una identificación emitida por la Administración de Vehículos Motorizados, MVA por sus siglas en inglés. También deberá proporcionar los últimos 4 dígitos de su número de seguro social. Si no tiene uno de esos documentos, no se preocupe. Simplemente imprima la solicitud de registro electoral y envíela por correo a la Junta Electoral del Condado de Montgomery. Recuerde que el plazo para inscribirse para votar en la elección primaria gubernamental de 2026 es el martes 2 de junio. También puede inscribirse y votar durante la votación anticipada o el día de las elecciones. Lleve con usted un documento que demuestre dónde vive, como una licencia de conducir emitida por la Administración de Vehículos Motorizados, MVA por sus siglas en inglés, una tarjeta de identificación, un cheque de pago de su salario, un estado de cuenta bancario, una factura de servicios públicos u otro documento emitido por el gobierno para inscribirse y votar. Recuerde, la elección primaria gubernamental de 2026 es el martes 23 de junio de 2026. Bueno, muchísimas gracias a Patricia. Pues eso fue, no vimos las imágenes, no sé, quizás no podías poner lo que para poder ver las imágenes, pero bueno, no importa. Creo que este anuncio de servicio público, pues ya ha mencionado, ¿no? Cuáles son prácticamente todos los requisitos, etcétera. Algo que se quedó fuera de este anuncio, quizás, doctor Zelaya, que podamos recalcar para que las personas pues ya actualicen o se inscriban a votar antes del plazo del 2 de junio. Sí, bueno, ya sabemos que en nuestros hogares tenemos seres queridos, nietos, sobrinos, hijos, vecinos, que tal vez ya tienen la edad para preinscribirse, para votar. Es muy sencillo enviar un mensaje de texto con la palabra vota al 77788. Un dato muy importante también, si ese ser querido tiene 17 años de edad, pero va a cumplir 18 años de edad antes del 3 de noviembre, pero después del día de la elección primaria, que son el 23 de junio, ese joven de 17 años puede votar en las primarias, sa- porque ya sabemos que antes de las elecciones general del 3 de noviembre va a cumplir los 18. Entonces, una cosa que no cubre ese anuncio, que es importante si tienes seres queridos que tienen 17 años de edad y van a cumplir los 18 después del 23 de junio, pero antes o el mismo día del día de la elección general, 3 de noviembre, ese ser querido puede votar, pero obviamente debe ser ciudadano estadounidense, vivir en el estado de Maryland y cumplir con los requisitos para inscribirse. Exactamente, bueno, recordándole a las personas que viven en nuestro estado, que está, como mencionaste antes al principio, ¿no? Que son las midterm elections, son las elecciones gubernatoriales, que quiere decir que vamos a estar votando por el gobernador del estado de Maryland, también la asamblea, ¿cierto? La Sí, asamblea la del estado asamblea. de Maryland. Y a nivel local, que es nuestro patio, lo que nos impacta, pues estamos votando en este ciclo electoral por el ejecutivo del Sí, condado de Montgomery y también por el consejo del sí. condado de Montgomery. Eso ocurre en otras jurisdicciones también, así que son elecciones a nivel estatal, a nivel local y por supuesto las federales para los miembros del Congreso de los Congreso. Estados Unidos, no presidencial. Es lo que se llama la elección gubernatorial, que igual es en el medio término del presidente de los Estados Unidos. Sí. Eh, Otra para, cosa, otro punto, diga. Sí, dale, bueno, sí, también algo importante, si la persona también ya está inscrita para votar y tal ajá, vez de la última elección general en noviembre del 2024 se han casado, tal vez divorciado, compraron una casa más grande o tal vez los hijos se fueron a la universidad o se fueron del hogar y ya necesitan, ves, una casa grande, un townhome, y han reducido el espacio a un apartamento, un condominio o cambiar su afiliación política, ¿verdad? Porque en el condado tenemos más o menos 400,000 votantes que son inscritos como demócratas, como 100,000 inscritos como republicanos y más o menos 187,000 que no tienen afiliación. Si usted quiere cambiar esa afiliación o tal vez cambiar su apellido, la dirección domiciliar y ojo, si una familia, por ejemplo, vive en un apartamento
y ya tienen gemelitos, ¿verdad? Y necesita un apartamento más grande. Y aunque el apartamento es en el mismo edificio, pero se mudaron del primer piso al tercer piso, para la Junta Electoral, no solamente para el condado de Montgomery, pero al nivel estatal, porque yo sé que tenemos hermanas y hermanas que escuchan de Prince George's y otros condados. Para nosotros, la Junta Local es una dirección residencial distinta, aunque el apartamento es distinto, pero el edificio es el mismo. Envía un mensaje de texto con la palabra actualizar para actualizar su registro para votar. Actualizar al 77788. Pero por las dudas, si quieren más o menos ver si están inscritos o todo está actualizado, pueden mandar un mensaje de texto con la palabra revise. Revise al mismo teléfono 77788 y el sistema de mensaje de texto le va a proporcionar el enlace de la Junta Estatal de Maryland y usted sigue las indicaciones para no solamente revisar su registro, también pueden actualizar y también pueden inscribirse a la palabra vota al 77788. Ese número de texto me acuerdo que eso fue todo un emprendimiento tuyo, Ujú. doctor Zelaya. Sí, Hace unos años atrás lo estrenamos un par de ciclos electorales anteriormente y verdaderamente es una gran herramienta porque, como ustedes escuchan, ¿verdad? Solamente con ese número 77788, 77788, usted ingresa la palabra vota y ahí le mandan el enlace directamente a su teléfono celular para que usted tenga toda la información sobre cómo inscribirse para votar. Imagínese actualizar en caso que usted haya tenido algún cambio en su vida y también revisar su propio registro porque personas como yo, por ejemplo, que me inscribí hace tantos años atrás, pues no lo he revisado más nunca. Es una buena oportunidad para hacerlo. En fin, doctor Zelaya, sabemos que el sistema electoral pues depende de la propia comunidad, ¿no? Para llevar a cabo los comicios que se aproximan. La elección es el 23 de junio, pero tenemos la votación, el voto anticipado también. Entonces, sabemos que están buscando trabajadores electorales, sí. election workers. Danos el update de cómo va en el reclutamiento, Sí, cuánto es el estipendio este año, porque sí, siempre reciben un dinerito, sí, y también qué papel juegan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen el sí, día de el día de la elección y durante la votación anticipada? sí. Efectivamente, bueno, ahorita justamente esta semana iniciamos, ¿verdad? Lo que es la campaña para reclutar personas para que puedan participar como jueces electorales o trabajadores de las urnas. Em, Toda la información está en nuestra página web, que es el 777vote.org, 777vote.org. También, por las dudas, pueden llamarnos al 240-777-8533, 240-777-8533. Y sí, efectivamente las personas deben ser votantes escritos para votar en el estado de Maryland, número uno. Para hacer eso, hemos hablado que deben ser ciudadanos, al menos 16 años de edad y vivir en el estado de Maryland. Cuando la persona somete la solicitud para participar, tenemos aquí el personal que van a revisar su registro. De ahí le van a enviar instrucciones y hay un examen, un quiz que uno toma en línea. Son como 35 preguntas, breve, lea la información. Todas las respuestas están ahí. Ya que uno somete sus respuestas y pasan el examen a través del internet, ya pueden elegir una capacitación en persona. Es una sesión de 3 horas en persona y tenemos sesiones de lunes a domingo. Entonces usted escoja la hora y la fecha y el local. Es muy sencillo. Doctor Zelaya, perdón que le Sí, interrumpa. El examen de ese de 35 preguntas, sí. ¿es en inglés específicamente? Es en inglés específicamente porque la ley electoral indica que la persona que va a participar necesita hablar, escribir y leer inglés. Ok. Estamos abajo de la sección 203 del Departamento de Justicia
que nosotros estamos obligados a buscar, a identificar personas bilingües que pueden comunicar en ambos idiomas, en inglés y en español. Entonces, pero el requisito legal del estado de Maryland es que la persona debe hablar, leer y escribir inglés. Entonces, por esa razón, el examen solamente es en inglés, porque obvio, si la persona no puede pasar el examen, va a ser muy difícil de comunicarse con los votantes que no hablan el español, ¿verdad? Porque nuestra comunidad, muchos de nosotros, como ahorita, somos bilingües, pero algunas personas no. Pero recuerde que también los requisitos para ser un ciudadano naturalizado, hay unas pautas que si una persona tiene 50 años de edad, y ha vivido en los Estados Unidos como residente legal por 20 años o tener 55 años de edad y vivir en este país como residente legal por 15 años, esa persona puede hacerse ciudadano y tomar la entrevista en su idioma natal. Entonces, por ejemplo, mi abuela cuando se hizo ciudadano hace años, que en paz descansa, ella se hizo un ciudadano naturalizado y tomó su examen, su entrevista en español. Pero las personas que no tienen esos requisitos para participar necesitan ser y hablar y escribir inglés. Entonces, a partir de ese examen, como le mencioné, es muy sencillo, habla de las horas, los procedimientos, lo que uno puede, no puede hacer. A pasar ese examen a través del internet ya pueden seleccionar una capacitación de 3 horas y de ahí cuando ya pasan y ¿verdad? Participan en esa capacitación en persona, ya la persona le vamos a identificar la urna que le corresponde participar y o votar. Entonces, el truco es inscribirse, tomar el examen, participar. Las capacitaciones van a iniciar en esta tercera semana de marzo hasta junio. Lo importante es no esperar hasta junio para tomar la capacitación, porque después los plazos se van a estar llenando y va a ser muy difícil, ¿verdad?, colocar su interés. Para los jóvenes que están en la secundaria, ellos pueden participar y ganar el estipendio de hasta $250 por día de servicio o hasta 25 horas comunitarias. Entonces, un joven con este año académico pueden trabajar 3 días, o sea, hasta ganar hasta $750 o 75 horas comunitarias más los $50 de la capacitación. Entonces, es una buena manera de hacer horas comunitarias o ganarse un poquito de plata antes del verano. Y eso mismo, jóvenes y o los adultos, queremos que regresan para las elecciones o la temporada de la votación anticipada en noviembre. Ese es el plan. Entonces, buena oportunidad, horas comunitarias para los jóvenes que están elaborando su currículum para aplicar a las universidades. También es una buena oportunidad para, ¿verdad?, enseñar el liderazgo que tienen en la comunidad. Excelente. Mira, ahora me dice Patricia que nos puede poner el anuncio de servicio público de reclutar esto, ¿no? Los Ujú. trabajadores electorales, los jueces electorales, y que podemos ver las imágenes del PSA este. Adelante, Tengo- Patricia. ¿Lo escuchan? Yo no lo escucho. No, ya no se conectó. No se Había conectó, ¿verdad? había un eco al Ok, fondo. bueno, Patricia, no te preocupes, gracias por el intento. Sabemos que estamos jugando acá con la tecnología y no oh, ahí está, creo, ¿no? Vamos a ver, ¿regresó? No. Bueno, en fin, necesitamos a trabajadores electorales bilingües, sobre todo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la palabrita que hay que enviar al 77788? No, no tenemos la No palabrita tenemos porque palabrita. esta vez le debo, porque la razón es que ya hemos cambiado un nuevo sistema de base de datos. Ese Ajá, texto no está disponible. Cuando ya está ok. activado, se lo voy a compartir. Pero para mientras, pueden llamar al 240-777-8533, y ahí tenemos personal, también tenemos personal bilingüe. Yo soy aquí en la oficina también y le podemos proporcionar la información. Y también, nuevamente, toda la información está en nuestra página web, que es el 777vota.org. Vote.org.
Ujú. Con la E al Oh, vote, final. con la E, vote, en Con la E inglés, al con la E. final. Ya, con la E, vote. Estoy Sí. despierta, doctor Zelaya. Háblanos rapidito sobre el programa Future Vote. Ya hablaste de que los jóvenes sí pueden participar y Sí, pueden recibir el estipendio y las horas necesarias para graduarse de secundaria. El sí, Future Vote, ¿cómo ayuda a los jóvenes, a nuestra sí, juventud, pues involucrarse, ¿no? En el proceso sí. democrático y Sí, civil? sí, es una buena manera desde el 2004, cuando desarrollé el proyecto de Future Vote. Es una manera que los jóvenes le presentamos el procedimiento electoral, la democracia, la participación, ¿verdad?, del procedimiento electoral. Los jóvenes pueden ganar horas comunitarias o como le dicen en la escuela, Sistema Escolar del Condado de Montgomery, SSL. Toda la información nuevamente está en nuestra página web, que es el 777 Vote vote.org, o pueden llamar al 240-777-8532, 240-777-8532, y le proporcionamos la información. El registro no va a iniciar hasta el finales de marzo. Como mencioné, estamos aplicando un nuevo portal para hacerlo un poco más eficaz para el equipo, la parte administrativa del programa, pero es una buena oportunidad. Los jóvenes, también como los jueces electoral, deben de leer, escribir y hablar inglés. Y esos jóvenes, mientras inicia, por ejemplo, en sexto grado, cada 2 años tenemos una elección, entonces sexto, octavo, y con la esperanza de que cuando llegan al 10.º grado, o lo que es un sophomore o junior, esos jóvenes pueden participar ya y lo podemos promocionar a un juez electoral para ganar un poco de plata. Y se mira muy bueno en el currículo cuando aplican las universidades que participaron como jóvenes, ¿verdad? De 12 13 años en el programa. Después se inscribieron para votar, participaron en las elecciones y finalmente, antes que se gradúen de la secundaria, tal vez ya pueden trabajar como juez oficial, ¿verdad? Con el proceso electoral le da un poco más de peso a su aplicación universitario o su currículum de trabajo. Cada vez que mencionamos el Future Vote, pues yo tengo que hacer la anécdota, ¿no? De que Ujú. mi hijo Sí, Daniel, cuando estaba en la escuela intermedia, creo, sí, estaba bien chiquitito, sí, está joven. que ingresó en el Future Vote y ahí fue a Sí, servir. Y como mencionabas tú, pues sí, eso es un resume builder. Sirve sí. siempre para actualizar y Ujú. destacar más, ¿no? Las labores de nuestra juventud en sus hojas de vida para cuando ya empiezan el proceso de tratar de ingresar a universidades. Ya saben, para los enlaces, vota, es una palabra, actualizar, revise al 77788. Doctor Celay, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a transicionar con Rey, que ya lo tenemos por acá. Rey es de nuestro centro de servicio al cliente del condado de Montgomery, nuestro centro de operadores. 311. Buenas tardes, Rey, ¿cómo estás? Hacía rato que no te veía. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Es que me taparon la nieve, so, por eso, ya que se derritió, pues ahora volví a aparecer. Sí, Ya que se está medio que derritiendo, señores, yo vi esta mañana temprano que todavía queda un poco de nieve en el parque donde yo voy a trotar. Esto ha sido, vaya, bastante pesado deshacerse de ujú, la nieve. Pero bueno, te sí, tenemos sí. acá. Gracias, Rey. Adelante. Sí. So, primero, el Centro de Acción Comunitaria Tacoma y Silver Spring, o sea, TES, está temporalmente cerrado debido a problemas en sus facilidades. El personal continúa trabajando de manera remota y están disponibles por teléfono o correo electrónico. Un recordatorio también para los negocios. En el condado, todos los edificios y espacios comerciales deben de tener un permiso de cumplimiento de código de incendios, o sea, el FCC, emitido por el Departamento de Permisos y Servicios. Este permiso debe renovarse cada año para asegurar que los establecimientos cumplen con los estándares de seguridad. Además, el programa Vita ofrece preparación gratuita de impuestos para residentes del condado con ingresos de $69,000 o menos, con citas presenciales y virtuales disponibles. También queremos recordarles que ahora puede programar
una colección de reciclaje especial para artículos electrónicos y baterías para los hogares que reciben servicios de reciclaje del condado. Ejemplos: televisor, computadoras, monitores, keyboard, baterías, etc. Y finalmente, el equipo de MC311, o sea, nosotros, estamos visitando bibliotecas públicas del condado. Así que estén pendientes porque podríamos estar en una biblioteca cerca de usted. Para cualquiera de estos temas o cualquier otra pregunta sobre servicios del condado, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 311 o al 240-777-0311. Estamos aquí para servirles. Gracias, muchísimas gracias, Rey. Cuando tengas el horario y las localizaciones de las bibliotecas que van a estar visitando, por favor, me las compartes para nosotros seguir poniendo toda esa información a nivel de red social. Y al principio de tu intervención mencionaste TES, ¿está cerrado? ¿Y cuál es la otra institución? No, Aparte del era test nada más que está el cerrado centro solamente. TES. ¿Y está Ajá, el centro de cerrado test. Temporalmente. indefinidamente? Dice ¿Indefinidamente? temporalmente en la página, no se sabe si es Ok, indefinido, pero dice ok. temporalmente. Ok, excelente. Bueno, nada, le hacemos un seguimiento a eso. Muchísimas gracias, Rey, y me alegro que el sunshine, que los rayos de sol te devolvieron tu presencia con nosotros. Sí, Muchísimas igualmente. gracias. Doctor Zelaya, nos van quedando un par de Ujú. minutitos. ¿Qué mensaje, no, le gustaría compartir con la comunidad sobre la importancia de participar en estas elecciones primarias? Y también mencióname los días de votación por adelantado. Bueno, primeramente, el ciclo de la votación anticipada es del jueves 11 de junio hasta el jueves 18 de junio. Ujú. Tenemos 14 centros de votación anticipada. Cuando regresamos, estamos más cerca, yo sé que vamos a tener una presentación sobre la información, cómo prepararse para eso, pero del 11 al 18 de junio y el día de la elección primaria es el martes 23 de junio de este año. Pero un mensaje, simplemente, por favor, su voto tiene bastante peso y es su voz. Usted sabe que en nuestros hogares tenemos personas que tal vez no tienen los requisitos para votar. Entonces, su voto no solamente es su voz, pero también es la voz de sus seres queridos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos. Es importante porque las elecciones locales es donde el consejo desarrollan el presupuesto para las carreteras, para el presupuesto del sistema escolar, seguridad, policía, las bibliotecas públicas, el test center, servicios de HHS, de seguro, de prevención, etcétera. Entonces, es importante que, especialmente en esas elecciones de medio término, tiene justamente más peso que las presidenciales. Las presidenciales tienen glamour, ¿verdad? Porque esos políticos gastan miles y millones de dólares para su voto, pero la elección local del término medio son más importantes. Entonces, por favor, participen, envíe la palabra vota o revise o actualizar al 77788. Participan, pasan la voz y no se quejan cuando le dejan las migajas, porque es importante que participan. Exactamente, como mencionaba anteriormente, tenemos elecciones locales, consejo ejecutivo de nuestro condado de Montgomery. Eso es de suma importancia para nosotros a nivel de nuestra comunidad del condado de Montgomery. Y también, hablando de presupuesto, mencionabas presupuesto justo este día viernes, que es el día 13 de marzo a las 4 de la tarde, el ejecutivo del condado de Montgomery, Mark Everidge, va a estar presentando su presupuesto operativo para el año fiscal 2027. Este presupuesto él se lo entrega al Consejo del Condado de Montgomery, el cual lo tiene que evaluar y lo tiene que aprobar. Nosotros vamos a estar haciendo la transmisión en vivo y en directo el día viernes a las 4 de la tarde, así que por favor no se lo pierda, que este va a ser el último presupuesto operativo del Ejecutivo Mark Everidge, porque el Ejecutivo Mark Everidge pues ya
a finales de este año concluye su término como ejecutivo en nuestro condado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zelaya, por acompañarnos. Gracias, Rey, por también estar con nosotros con actualizaciones del 311. Y gracias a ustedes por esa sintonía. Gracias, Patricia, en los controles. Gracias a Joel, que también es nuestra editora. Y bueno, que tengan una excelente soleada tarde. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiósito.